que puedan, que prendan la cámara. Así no hablo, digamos, fotos. Muchas gracias, Rosario. ¿Quién más se anima? Alguien más, no la dejen sola. Muchas gracias, Juan. Juan Manuel, ¿te dicen o qué? Sí, Juan Manuel, Juanma. Juanma. Muy bien. ¿Quién más, chicos? Empecé una transcripción de texto. Fíjense que en el chat aparece todo lo que estoy diciendo. Ahí la cierro. Espero que no siga transmitiendo. A ver si aparece lo último que dije. No, buenísimo. Ahí van prendiendo cámaras, genial. Voy a compartir presentación, después la voy a subir a Teams y a Miel. Screen. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. 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 Sí, profe. Fantástico. Bueno, después de haber visto conceptos sobre calidad, deben haber visto algo de la norma 9001 de sistemas de gestión de la calidad que marca los requisitos. Es versión 2015, es la última versión. La norma se estructura en diferentes capítulos. Los primeros tienen que ver con el organismo de estudio de la norma, con a quién está dirigida, con el vocabulario. Y luego en el capítulo 4 arranca con el contexto de la organización. O sea, pide como requisito la comprensión de la organización y su contexto, definir quiénes son partes interesadas, por ejemplo, si hay accionistas, si hay cámaras en donde la empresa participa, si a lo mejor depende de algún ente o organismo de gobierno que le pide tener, no sé, cumplir con ciertas leyes o normas, los clientes, eso es todo lo que está, digamos, en lo que es el contexto de la organización. Además de poder identificar las partes interesadas, la norma pide identificar las necesidades de esas partes interesadas. Entonces hay que definir qué es lo que me va a pedir cada una de ellas o qué es lo que va a necesitar de mí y explicitar en qué forma yo lo voy a satisfacer. De manera que cuando venga el auditor yo pueda dar evidencia de que estoy cumpliendo las necesidades de las partes interesadas. Me olvidé de prenderlo más grandecito, así lo ve mejor. Estamos por acá. Luego hay que definir el alcance del sistema de gestión. ¿Alguien sabe o recuerda qué es definir el alcance de un sistema de gestión? ¿Ninguno trabaja en una empresa que ha certificado ISO 9001? No. Bueno, definir el alcance. Ver sobre qué proceso se va a aplicar. Sí, muy bien. ¿Quién fue que habló? Méndez. Méndez, te anotaste un porotito, un puntito. Bueno, gracias. Exacto. Es definir, por ejemplo, yo soy una estación de servicio y hay estaciones de servicio que tienen certificado el servicio de cafetería. Entonces, el alcance que pusieron dentro del sistema es, digamos, brindar un buen servicio de cafetería con lo que ello implica. Ahora,
¿Ese es el core de la organización? ¿Es, digamos, el proceso clave de una estación de servicio? No. Muy bien. Tiene que ver con la provisión de combustible para su venta. Entonces, además de certificar la cafetería, esta estación de servicio tendría que incluir dentro de su sistema de gestión los procesos core, que es a lo que se dedica. En este caso sería la venta de combustibles, lubricantes y todo lo relacionado con el auto. Y incluiría otros procesos. Por ejemplo, si hacen revisiones técnicas, por ejemplo, cargarle aire en las gomas, y no sé, la verdad que nunca trabajé en una estación de servicio. No le puedo decir si hay más procesos, pero digamos, esos serían los procesos clave que interesan principalmente a los clientes. Entonces hay que definir cuáles de esos procesos son los que se van a certificar, porque de esos procesos va a haber indicadores de desempeño para ver si estamos haciendo las cosas bien en esos procesos clave que son los que nos interesa. Cuando se define el alcance de un sistema de gestión, por ejemplo, en una empresa de desarrollo de software, ¿cuál tendría que ser, qué procesos pueden estar dentro del alcance del sistema de gestión? Y relevamiento, desarrollo. Exacto, los procesos del ciclo de vida de desarrollo de software. El proceso de desarrollo y se pueden establecer los subprocesos, donde está el relevamiento, el análisis, el diseño, la codificación, el testing, la puesta en marcha o liberación. Después, digamos, el mantenimiento, el servicio de soporte, por poner algunos ejemplos. Algunas empresas, con el avance de los años, además de decir, bueno, certifiqué mi proceso core, van agregando nuevos procesos. Por ejemplo, cambié mi metodología de desarrollo, ahora tengo otra ágil para determinados clientes que se prestan a esto o que me la piden de esta manera. Entonces puedo abrir dos procesos y poner en que voy a certificar el desarrollo de software tradicional y el desarrollo ágil. Eso sí lo quiero poner, explicitar en el cuadro, digamos, que va a aparecer en el certificado, de esta manera. Si no, puedo poner directamente desarrollo de software y dentro de eso armar dos metodologías. O sea que a nivel de subprocesos se vería la diferencia, pero en el cuadrito diría que el alcance es el desarrollo de software. También pasa con el tiempo que agregan a lo mejor la gestión comercial. ¿Por qué? Porque les interesa medir, ver si están vendiendo, ver si se expanden a otros países, etc. Ellos saben que todos los procesos que van a poner dentro del alcance de un sistema de gestión es porque van a estar bien gestionados, valga la redundancia, hago énfasis en ella. Entonces esto da tranquilidad a la alta gerencia, a los directivos de la empresa. Entonces entiendo la comprensión de la organización y su contexto, las necesidades de las partes interesadas, PI, el alcance que tiene que tener el sistema de gestión. ¿Quién? ¿Alguien dijo algo? Bueno. Y la norma dice que la empresa tiene que tener establecido un sistema de gestión de la calidad y tiene que determinar los procesos y la interrelación que hay entre los procesos. Muchas empresas por ahí hacen un mapa de procesos y con flechas van indicando la relación de unos en otros. Podrían usar un DFD si lo aprendieron, o podrían usar, digamos, otro tipo de diagramas de cadena de valor, etcétera.
Luego viene el capítulo 5 de liderazgo. ¿Se acuerdan los principios de la calidad? ¿Se acuerdan que se habían definido los 7 principios de la calidad? Esta es una pregunta de parcial. Sí, profe. ¿Quién puede mencionar alguno? Vayan abriendo el PPT de las clases anteriores. Era enfoque en el cliente, liderazgo, Sí, compromiso, perfecto. enfoque de procesos. Mejora Sí. contigo. Sí, Manejo de las relaciones. exacto, con clientes y con proveedores y con todas las partes interesadas. Y la toma de decisiones. Sí, basadas en hechos. O sea, a lo largo de este sistema se va a ir recogiendo información sobre el desempeño que tienen los procesos y esto permite que la alta gerencia tenga como un tablero de control para poder tomar decisiones, supongamos, en alguno de los puntos de venta estamos vendiendo bastante menos que el año pasado. Puedo tomar la decisión de hacer más marketing sobre ese punto de venta. Puedo tomar la decisión, bueno, obviamente de analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Por ahí lo que tengo son faltantes de materia prima y lo que tengo que mejorar es la provisión de materias para vender, etcétera. Bueno, uno de los principios de la calidad entonces era el liderazgo. Liderazgo y compromiso. En las versiones anteriores se pedía que haya un representante de la dirección, que podía ser un miembro de la dirección, podía ser la misma dirección si había una sola persona en la dirección, o podía ser a lo mejor una empresa de desarrollo de software que dijera, bueno, como representante de la dirección voy a poner al director de sistemas, que es, digamos, el director de los procesos core del certificado de este sistema de gestión, de los procesos que están dentro del alcance. ¿Para qué nombraban un representante de la dirección? Bueno, son empresas donde los directores por ahí no tienen tanto tiempo disponible como para estar siguiendo todo el tema de los indicadores, etcétera. Entonces a ellos se les va a pedir a la alta dirección que al menos una vez al año revise la política, revise el estado del sistema en cuanto a las no conformidades que se detectaron, el seguimiento de estas no conformidades, las acciones que se van a tomar para levantarse, hay alguna abierta todavía, cómo estamos de recursos, cómo están los indicadores de los procesos, cómo está la gente respecto a sus necesidades de capacitación. Entonces, por lo menos una vez al año tiene que mirar todo esto en lo que se llama la revisión por la dirección. Hay empresas que deciden hacer esta revisión por la dirección más de una vez al año o por ahí la hacen en partes, como son muchas cosas las que hay que ver, digamos, por ahí es difícil que un director esté 2 horas escuchando al responsable del sistema explicar toda la situación del sistema, entonces por ahí se hace foco en una reunión donde se va viendo cómo se está cumpliendo el compromiso de las partes interesadas, si se revisan los procesos del alcance, de a ver si el director decide agregar un proceso o no, o dejarlo como estaba. Se analizan quiénes son los responsables dentro de los procesos y sus responsabilidades. Se analizan los resultados de auditorías internas y para otra reunión a lo mejor dejo la parte de ver cómo están los recursos, cómo está
la planificación, digamos, de las acciones, cómo están los riesgos, etc. Una de las cosas que tiene que revisar la dirección es la política de la calidad. ¿Por qué? Porque la política es la que da una dirección al sistema, es la que nos va a estar diciendo, digamos, hacia dónde queremos ir. Si queremos aumentar las ventas, si queremos tener productos con menos defectos o errores de software, todo eso lo va a direccionar la política. Entonces, la política, ustedes tienen un trabajo práctico número 3, que es definir una política, observando políticas existentes, que hay muchísimas en Internet. La política tiene requisitos, como SAR tiene que hablar de espíritu de mejora continua, tiene que hablar del espíritu de cumplir requisitos legales, etc. Tiene que hablar de su metodología por ahí para gestionar riesgos y sobre todo tiene que estar atento a los principios de la calidad, o sea, el enfoque hacia los clientes o hacia las partes interesadas, etc. Después la norma pide definir roles, responsabilidades y definir autoridad. Autoridad es quien va a rendir cuentas. O sea, hay personas que son responsables de determinadas tareas, pero por ahí no son los que van a ligar los cachetazos si esas tareas no se están cumpliendo bien. Por ahí es un superior, qué sé yo, el director de sistemas, por ejemplo. Yo voy hablando, si alguien tiene alguna duda puede hacer una pregunta, no hay problema. Bueno, luego viene el capítulo 6 de planificación y hace mucho foco en lo que son las acciones para abordar los riesgos y no ven a los riesgos como una connotación negativa, sino que también la ven como una posible oportunidad. Entonces van a escuchar hablar de riesgos y oportunidades. En la definición de riesgos de la guía 73 de la ISO, definía el riesgo como, digamos, una probabilidad de alcanzar los objetivos. Y decía que el riesgo no necesariamente tenía que tener connotación negativa, porque uno podía a lo mejor sobrepasar los objetivos. Entonces, que podía tener beneficios. Eso, ahí la ISO empezó a incorporar la palabra oportunidades. Después pide establecer objetivos y la planificación para lograrlos. Fíjense que objetivos del sistema de gestión está al lado de política de calidad, ¿sí? Bueno, esto es, digamos, de casualidad, como fue quedando en los distintos subapartados, digamos, que tiene la norma. Estos serían los apartados dentro de un capítulo. Pero yo quiero recalcar la importancia que hay entre la política y los objetivos del sistema. ¿Por qué? Porque si la política me indica cuál es la dirección que va a tomar este sistema, hacia dónde voy, los objetivos tienen que acompañarla con objetivos medibles para yo saber si estoy cumpliendo mis deseos expresados en esa política. Entonces, tiene que haber una consistencia entre la política y los objetivos. Si la política dice que quiero expandirme en Latinoamérica, pues tiene que haber objetivos que acompañen. Por ejemplo, este año abrir una oficina en al menos 2 países de Latinoamérica donde no tengamos participación. El objetivo es fácilmente medible, se abrieron o no las oficinas, cuántas oficinas se abrieron.
Y así estamos acompañando la política de expansión. La política es entregar, por ejemplo, software donde, no sé, aparezcan menos de 5 errores en el cliente detectados a los 2 meses de entrega del producto. Bueno, pues habrá un objetivo. La política, perdón, es entregar software con baja tasa de defectos o software de calidad, digamos. Entonces, bueno, tiene que haber un objetivo que cada año lo voy a hacer más exigente. A lo mejor el primer año digo, bueno, voy a dejar pasar hasta 5 errores detectados en el año, en el mes, en el bimestre, porque hay que especificar un rango de tiempo en el que voy a medir. Y al año siguiente, en vez de 5, voy a pedir 3 y así sucesivamente. Luego tenemos que planificar si va a haber cambios del sistema. Por ejemplo, si se van a agregar nuevos procesos, por ejemplo, si se van a automatizar ciertos procesos. Bueno, lo que son grandes cambios, si se necesitan recursos importantes, todo eso se aclara dentro de la planificación. Luego viene el capítulo 7 de apoyo. Entonces habla de que la organización necesita recursos, tanto económicos como recursos humanos, como útiles, muebles, etcétera, infraestructura. Y de lo que habla de recursos humanos no nos interesa simplemente contar con la gente, sino que nos interesa que sea gente competente. Esto quiere decir que yo tuve que definir a priori para cada perfil de puesto o rol, porque nosotros usamos a veces varios roles, ¿no? La gente de sistemas. ¿Qué competencias tienen que tener esos roles? Por ejemplo, un analista de datos o analista de base de datos. ¿Cuáles son las competencias que tiene que saber? O que tiene que saber de bases de datos, tiene que saber de optimización, tiene que saber, digamos, de normalización para no incurrir en redundancia de datos, y etcétera. También puedo definir habilidades blandas que necesito de esa gente. O sea, tiene que tener una gran capacidad analítica. Si fuera un desarrollador, tiene que trabajar en equipo. Y así voy definiendo por cada rol sus necesidades de conocimientos técnicos y de habilidades blandas. Además, todo el personal que está afectado a los procesos dentro del alcance del sistema de gestión tiene que ser consciente de la importancia de lo que hace para el sistema de gestión. Eso se llama toma de conciencia. A su vez, hay un requisito para comunicación, o sea, cada vez que se hacen cambios, por ejemplo, que afecten ciertos documentos o que afecten al sistema, tengo que comunicarlos al personal y a todas las partes interesadas. Por ejemplo, cambios de la política se comunican a todo el personal, pero además, mediante una extranet o una página web, se puede comunicar a toda la persona externa, proveedores, clientes, accionistas, todos los que estén mirando la política. Entonces establezco qué voy a comunicar, a quién voy a comunicar, con qué canales de comunicación. Luego me habla la norma de información documentada. ¿Esto para qué sirve? O sea, muchas veces yo tengo procedimientos escritos, por ejemplo, de cuál es mi metodología para gestionar los riesgos, cuál es mi metodología para
desarrollar software, qué metodologías tengo para el mantenimiento de software, en fin. Todo eso es información documentada. También tengo otra información documentada que, por ejemplo, una factura, un remito, una orden de compra, un documento de especificación de requerimientos, o sea, determinados, digamos, hechos o circunstancias quedan plasmados en documentos. Entonces, de esos documentos yo tengo que gestionarlos, o sea, tengo que ver dónde los voy a almacenar, por cuánto tiempo los voy a almacenar, quiénes tienen accesos y permisos para acceder a ellos, qué voy a hacer cuando ya dejen de ser útiles, de qué manera me voy a deshacer de ellos, etcétera. Esto es para, por ejemplo, no estar con un documento obsoleto. Supongamos que cambiamos la metodología de software y ahora vamos hacia proyectos ágiles y bueno, viene un proyecto nuevo y un líder de proyecto no se acordaba que tenía que cambiar digamos, la metodología porque va y agarra una metodología que estaba en la versión anterior. Entonces, para evitar esto, lo que suelen hacer las empresas es ponerlo en una intranet. Entonces, es decir, la última versión vigente de los documentos son las que están en la intranet. Si voy a agarrar un procedimiento, no es el que bajé a mi PC y que por ahí ya está caduco. Voy al de la intranet. Entonces, mantengo la información actualizada. Eso es por dar una buena práctica. Uno no necesita una intranet. Puede tenerla en directorios, puede, digamos, con control de versiones de los documentos, manejarse, y si no tiene software de controles de versiones, poniéndole a los documentos versionado y fecha y haciendo un listado de cuál es la última versión vigente de cada documento. Luego viene el capítulo 8. Es el de operación. En una empresa de desarrollo de software tenemos toda la planificación del control operacional, los requisitos que tienen que tener los productos o servicios que brindamos, el diseño y el desarrollo, el control de las compras o de los suministros adquiridos, porque puede ser suministros, puede ser software, puede ser personal subcontratado, etcétera, externamente. El proceso de producción y provisión de servicios, el proceso de liberación de los productos y servicios. Si voy a hacer, no sé, en un método ágil, liberaciones de los sprints en forma iterativa, con ventanas de tiempo, o si voy a liberar el producto una vez que lo terminé de construir en su totalidad. Todo esto se especifica en los procedimientos y además en los contratos de software. Y después me pide la norma de control de las salidas no conformes. O sea, ¿qué voy a hacer cuando detecto una salida no conforme? Va a volver a testing, etcétera, el software. Voy a tener ambientes separados de pruebas y de producción. Luego va el capítulo 9, la evaluación del desempeño. ¿Cómo sé si el sistema va bien? Entonces, va a haber un seguimiento, medición y análisis a través de los indicadores de los procesos que yo le comentaba, pero además voy a tener al menos una vez al año una auditoría interna. Puede ser, hay empresas que la tienen en una semana, toda la auditoría, puede durar 2 días, puede durar 5, depende del tamaño de la empresa y la cantidad de los procesos que se hayan, digamos, están dentro del sistema.
O puede ser que tenga auditorías continuas y voy a tener, no sé, una auditoría un día al mes y voy a ir mirando procesos hasta haber terminado todo el ciclo de auditorías, que al año tengo que ver todos los procesos que están dentro del alcance. Un tema importante de auditoría es que uno no puede auditar su propio trabajo, con lo cual tengo que hacer auditorías cruzadas. A veces hay un área, en empresas grandes hay un área de auditoría interna. En empresas chicas puede que subcontraten un auditor externo para hacer la auditoría interna y un ente de certificación para hacer la auditoría externa de tercera parte. Y otra forma de ver el desempeño, habíamos dicho que era con la revisión anual de la dirección, que podía ser anual, semestral, trimestral, pero que al año tenía que ver todo lo que concernía al sistema de gestión. Por último, está el capítulo 10 que habla de la mejora. Ya sea en auditoría interna, ya sea por el propio observar de los empleados, etcétera, hay veces en que voy a detectar no conformidades, o sea, el no cumplimiento de algún requisito de la norma o no cumplimiento de algo que yo especifiqué en algún procedimiento o en algún proceso. Por ejemplo, todo servicio de desarrollo de software tiene que tener un plan de proyecto. Y resulta que llega el auditor, me pide ver todos los documentos del proyecto para AISA, que es un proyecto que se hizo de desarrollo de software, y bueno, no aparece el plan de proyecto. Ya sea que lo perdió el líder, ya sea que nunca lo hizo, ya sea lo que sea, pero en definitiva se le levanta una no conformidad. Porque no cumple lo que indica el procedimiento de tener un plan de proyecto. Entonces, esto me lleva a que tengo que hacer una acción correctiva. La acción correctiva es más allá de una corrección. Una corrección sería hacer el plan para el proyecto de AISA. Y ahí digo, bueno, quedó perfecto, ahora tiene todo lo que me pedían, listo. Eso es hacer una corrección, pero la norma me dice que necesito más, necesito una acción correctiva. Una acción correctiva analiza la causa raíz de por qué se llegó a esa no conformidad. Entonces, lo que trata de corregir, además de la corrección, digamos, inicial que se cae de maduro, trata de corregir la causa para que no se vuelva a repetir. ¿Qué pasó? Que falta el plan de proyecto. El líder se olvidó de subirlo a la herramienta PPM de software. Ok, ¿cómo hacemos para que el líder no se olvide de subir a la herramienta el plan de proyecto? Y podemos hacer que no puede avanzar subiendo otros entregables hasta que no está el plan de proyecto y se le pone un control a la herramienta. Ahí estamos solucionando la causa raíz, por dar un ejemplo. Y por último, la norma habla de mejora continua, o sea, no solamente hay que mejorar lo que está mal, lo que se encuentran desvíos, sino se va continuamente buscando mejorar la forma en que se hacen las cosas, los procesos, la forma en que se mide la satisfacción de los clientes o que se les hace seguimiento de los stakeholders, los recursos, no sé, basarse más en tecnologías, etcétera. Ahí tienen todo un pantallazo de lo que sería la norma ISO 9001 en su versión 2015. Ahora vamos a ver una guía que va a hacer foco especialmente en lo que es el capítulo de operación, porque es el que, digamos, más habla del proceso de desarrollo de software si la empresa que certifica o que tiene el sistema de gestión es una empresa de desarrollo de software.
¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, parece que no. Muy no. bien. Vamos a ver entonces, acá dice introducción a los requisitos de la norma ISO 90003, directrices para la aplicación de la norma IRAM ISO 9001 al software. Acá hay que hacer una aclaración. La palabra requisitos. En una norma, los requisitos se distinguen porque aparece el verbo deber, o sea, la organización debe tener un, no sé, representante o debe tener una política de la calidad. Entonces, donde aparece debe son requisitos. Sin embargo, la norma ISO 90003 habla de directrices. Digamos, no es que en sí tenga requisitos, pero dentro del texto ponen recuadro y referencia a los requisitos de la 9001. En Argentina incluso, por lo que fue la ley de software, se pedía a los entes de certificación un certificado que dijera que se cumplían, además de los requisitos de la 9001, las directrices de la 90003, porque en la ley de software aparecía la norma 9001//90003. Entonces salían todos a pedir el certificado para mostrar a la agencia de gobierno que se cumplían, digamos, las directrices. Las directrices son lineamientos, son como recomendaciones, pero para esas empresas, por la ley de software, eran requisitos. Los sistemas software se basan en la calidad y en la gestión de procesos. El software es una tecnología por capas. Tenemos herramientas, tenemos métodos, tenemos modelos de proceso, dentro de los cuales están estos métodos, y todo ello tiene que tener foco en la calidad. Esta imagen está tomada del libro Ingeniería de Software, un enfoque práctico de Pressman. Esto es para que se agarren la cabeza, pero por suerte no les incumbe tanto. En la ISO, la ISO, tanto IRAM como la ISO, hay comités, por ejemplo, comités de tecnologías de la información, comités de productos químicos, comités de productos, qué sé yo, del acero, del caucho, etcétera. Se van haciendo distintos comités. Dentro de esos comités hay subcomités. Por ejemplo, dentro de lo que es el JTC1 de Information Technology de la ISO, está el subcomité 7, que es de Ingeniería de Software y Sistemas. Y estas son todas las normas, en realidad no son todas, son algunas, de las normas que ha publicado la ISO y que ha hecho el subcomité 7. Yo soy miembro del subcomité 7, o sea, participo en representación de Argentina. Acá tenemos la parte de 9001. Hay dentro del subcomité, no el 7, sino el 40, una norma 38.500 de IT Governance. Entonces hay normas de gobernanza que sirven para cumplimentar, digamos, todo lo que hace a la 9001. Luego tenemos la 9003, que son la guía para interpretar la 9001 en la industria del software. La 12207, que es del ciclo de vida. Yo les voy nombrando las que son más representativas para ustedes, que son, digamos, las que hacia fin del cuatrimestre van a elegir una por grupo y van a presentar al resto. La 15288 es el ciclo de vida de sistemas, que son más que software.
la 15504 y ahora, digamos, esta imagen debe ser vieja porque ahora está como nueva serie 33000. Es la de evaluación de procesos, arma de la evaluación de madurez de los procesos, por ejemplo, de desarrollo de software o de la evaluación de capacidad de determinado proceso. La 20000, que es la parte de gestión de servicios de TI. También habla la 9006, pero digamos la 20000 está basada en ITIL, que es un modelo reconocido por la industria. Después tenemos normas para ayudar a ver cómo hay que documentar, normas que tengan que ver con los requisitos y arquitectura, normas de gestión de riesgos, y hay otras de otros comités. La norma madre de gestión de riesgos de ISO hoy por hoy es la 31000. Hay normas específicas de testing, 29119, que es toda una serie de normas. Hay para el mantenimiento de software, hay para la gestión de proyectos. Ahora hay una 21500 que deriva del PMBOK, del PMI, que es más importante que esta, o sea que esta no les conviene elegirla. Es muy específica de software, pero digamos, la del PMBOK está... Hay dos metodologías líderes, digamos, en lo que está usando la industria. Una es el PMBOK del PMI y la otra es Scrum. Dentro de los métodos ágiles, por lo menos cuando voy a auditar, es la que más veo. Después tenemos normas de calidad de software, que estas las vamos a estudiar también. La 9126 tiene todo el modelo de calidad, de referencia de calidad para el software. O sea, que el software cumpla con la funcionalidad, que, digamos, ejecute con buena performance, que interopere con otros softwares, que sea fácil de entender, etc. Y la 14598 es la que permite evaluar esta calidad. Estas dos familias de normas, porque total son 4 normas de acá, 6 normas acá, se han unificado en lo que es la nueva serie 25000, que incluye más. Acá está, 25000. SQUAR, Software Quality Requirements and Evaluation. Después hay normas para medir la funcionalidad del software basadas en use case points o en functional points, puntos de función. Y después hay normas para herramientas, para especificaciones, para modelado, para interoperabilidad e intercambio, para, digamos, estas no las he visto ninguna nunca, de los legacy standards. Hay normas para lenguajes de programación, bueno, etcétera. Entonces, estas son las normas que tienen que saber, digamos, con esta materia. Vuelvo para atrás. 9001, falta acá señalar la 90003, se le escapó a Jorge Ceballos, que es la guía para la industria de software, el ciclo de vida del software y todo lo que tiene que ver con la evaluación de la calidad del software. Entonces, se recomienda cuando uno está implementando la 9001 en empresas de software usar esta guía, porque tiene lineamientos específicos que hacen a las prácticas del desarrollo de software.
En general, la 9001 con su guía 90003 es el primer paso para alcanzar la calidad. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que la empresa va llegando a cierta madurez, va incorporando buenas prácticas de otras normas. Por ejemplo, de la 12207 del ciclo de vida o de la 20000 para brindar buenos servicios de tecnología, infraestructuras, hardware, software, comunicaciones, gestión de incidentes cuando se encuentran bugs de software, etc. Y al hacer la mejora se mejora la organización interna. Y se transmite imagen de confianza hacia terceros. Entonces, ¿qué es lo que se certifica? Un sistema de gestión de la organización. ¿Cuál es la vigencia de la certificación? 3 años, pero requiere de auditoría, una auditoría anual de mantenimiento del ente certificador, por ejemplo, de IRAN. En caso de que encuentren muchos errores en esa auditoría o que, no sé, me pasó una vez que estaba la mayor parte de la empresa de vacaciones, cayó en enero la auditoría y todos se fueron de vacaciones y a nadie le importó. Bueno, se hicieron una segunda auditoría extraordinaria antes de bajar el certificado. A su vez, la validez del certificado dura hasta que se incorpore o modifique un proceso o se modifique la estructura de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Durante las auditorías, el auditor va viendo el sistema, si hay cambios menores, se sigue auditando. En caso de que haya un cambio mayor, a lo mejor se requiere una nueva certificación. El objetivo de la norma ISO/IEC 90003, porque todas las normas de software fueron hechas por el comité de tecnología que está hecho, es un comité conjunto entre la International Standardization Organization, ISO, y la International Electrotechnical Commission, IEC. Entonces son ISO-IEC, que ya lo voy a corregir para que no siga estando mal. Este error lo van a ver en todos los libros. Bueno, el objetivo de la 90003 es dar las directrices para la aplicación de la 9001 en las organizaciones para compra, abastecimiento, desarrollo, operación y mantenimiento de software y servicios de soporte. Da lineamientos específicos que permiten hacer crecer los procesos de realización del producto con mejores prácticas. Básicamente ayuda también a interpretar los requisitos de la norma 9001. Beneficios. Es el primer paso para alcanzar un nivel de reconocimiento en la gestión de la calidad, mejorar la organización interna de la empresa, transmitir una imagen de confianza a los clientes. Hay una norma 9004 que, digamos, va más para la excelencia. No solamente mira la eficacia que tiene el sistema en sus procesos, sino la eficiencia. Es, digamos, más exigente que una 9001. ¿Cómo se evalúa que se cumplan, digamos, la guía, los requisitos de la ISO 9001 o los lineamientos de la guía 90003? A través de auditorías de tercera parte con evidencias objetivas de su cumplimiento. Acá vamos a cambiar también. Esta punto y coma, y porque la última versión de esta norma es la 2015. Esta es una pregunta de examen, por ejemplo. ¿Para qué sirve la norma ISO 9001? Da confianza
en los resultados que la empresa le da a un cliente, da transparencia a través de evidencias objetivas de las actividades que realiza, esto cuando la auditan, digamos, por ejemplo. No solamente la audita un organismo de certificación, puede que la auditen también organismos estatales, por ejemplo, AFIP. Da confiabilidad de la información que se maneja, permite trazar objetivos de mejora de los servicios. Implica documentar lo que se hace, hacer lo que se documenta, y eso es conformidad o cumplimiento. Acá hay que aclarar que las normas ISO cada vez piden menos documentación obligatoria. Básicamente, hay donde dice que tiene que haber, la empresa tiene que guardar información documentada, es porque es obligatorio la documentación. Y en otras partes, digamos, no lo exige. Ahora, esto no quita que a lo mejor venga un consultor y le diga a la organización que haga un procedimiento de cada uno de sus procesos. Y uno dice, ¿para qué? Si nada más me están pidiendo este y este, que haya uno de auditoría interna, que haya uno... porque hay a lo mejor hay alta rotación, entonces el tener determinados procesos documentados sirve para cuando vienen nuevos personal poder entregar la información que estudien y que vean cómo se están manejando. En una empresa me acuerdo que fui a auditar y el director general me felicitaba y me agradecía, y yo decía, ¿por qué tanta efusión? ¿Qué es lo que le pasa? Pensaba porque años anteriores no estaba, ni siquiera el año en que habían certificado estaba tan efusivo, y era que se le había ido todo el área comercial de golpe, y si no hubiera sido por la norma 9001 que estaban certificados y habían documentado todos los procesos comerciales, y además tenían información, digamos, de esos procesos, porque por los objetivos que se habían fijado y los indicadores guardaban todo documentado, dice, yo no hubiera sabido en qué estadio y en qué estado estaba yo con mis clientes, ni cuáles eran mis clientes, ni en qué estado estaba. Obviamente que se llevaron los comerciales algunos clientes con ellos, pero a la mayoría los pudimos recuperar y no notaron, digamos, el problema que tuvimos. Estoy mirando, todavía hay tiempo. Bueno. Vamos a interpretar entonces los requisitos. La norma 9001-2015 en su capítulo de operación tiene una apartado que habla de la planificación y del control operacional. O sea que pide una planificación de todo lo que, del proceso, digamos, que va a estar de operación o desarrollo de software o mantenimiento o implementación y despliegue de paquetes de software enlatados. Bueno, ¿cuál es la planificación de estos procesos y cómo voy a controlar su operación? A su vez, dice que tiene que haber requisitos para los productos y servicios, como ser la comunicación con el cliente, la determinación de los requisitos para los productos y los servicios. Luego pide que haya una revisión de los requisitos para los productos y servicios, asegurarse de que tienen la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. Y cuando sea aplicable, mantener la identificación y trazabilidad. A su vez, hay que gestionar los cambios en los requisitos para los productos y servicios. Bueno, esto sería el capítulo 8 de la 9001. En el apartado 3, habla de lo que es el diseño y desarrollo de los productos y servicios.
Luego de, bueno, explicar que tiene que haber un proceso de diseño y desarrollo, pide que se planifique cómo se va a llevar a cabo el diseño y el desarrollo, con qué entregables, con qué, digamos, indicadores, cuáles van a ser las entradas que necesita el diseño y el desarrollo, cómo son los requerimientos de los stakeholders, de los clientes, qué controles se van a realizar, cuáles son las salidas esperables del diseño y desarrollo, ok, documentos de diseño, de arquitectura, código fuente, registros de pruebas, documentación del sistema, y cómo se van a gestionar los cambios en el diseño y desarrollo. Luego pide si en algún momento de mi proceso yo tengo algo tercerizado, ya sea, no sé, a lo mejor la parte de testing la tercerizo con la empresa Tipsoft que se dedica a testing. Bueno, ¿cómo voy a controlar, digamos, estos procesos que son suministrados externamente? ¿Qué tipo de control voy a ejercer sobre mis proveedores? ¿Qué información van a necesitar estos proveedores externos? Luego hay un apartado para lo que es la provisión del servicio y la prestación del servicio. Entonces, hay que tener un control de la producción, o sea, ir llevándolo cada proyecto versus su planificación, lo que está planificado y por qué hay desvíos o no desvíos, justificar. Hay que identificar y mantener la trazabilidad. ¿Qué quiere decir esto? En identificación tenemos la forma en que se van a identificar los distintos entregables del proceso de software, la forma en que se van a identificar, por ejemplo, Ya, profe, hacer un Gantt, por ejemplo. por ejemplo, y cómo se van a codificar esos Gantts. También se identifica a veces el hardware, que es, digamos, donde corre el software, tanto los servidores como en los equipos personales de las personas. Y después habla de trazabilidad. Acá estamos hablando de la trazabilidad durante todo el proceso de desarrollo de software, en el caso de la 9003, o de implementación de paquetes, implantación, o de, digamos, servicios de soporte técnico, etc. ¿Esto qué quiere decir? Desde que llegan los requerimientos, se hacen todos los modelos y se documentan y se especifican los requerimientos, se hace a lo mejor el modelo LEL, el léxico extendido del lenguaje, se hacen los escenarios, se hacen casos de uso o user stories, historias de usuarios según la metodología. Luego todo eso se va a llevar a modelos de análisis y diseño de software, por ejemplo, diagrama de clases, por ejemplo, diagramas de secuencia, de actividad, de estados. Entonces hay que identificar en todo momento los requisitos como fueron pasando por los distintos diagramas y modelos hasta llegar al código. De manera que si yo veo una sección de código, puedo saber qué requisito la originó. Algunos ponen códigos de, digamos, identificación de requerimientos o de pedidos que hayan llegado a través de software de tracking issues como Jira o
les llegan requerimientos y ponen ese código de requerimiento dentro del código con comentarios para mantener esa trazabilidad. Después pide la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Por ejemplo, en el desarrollo de software muchas veces los clientes nos dan sus datos para que hagamos las pruebas con la base de datos lo más certera posible, de manera de poder prever si va a haber problemas en producción o no. Otros por ahí tenemos que hacer testing y nos dan dispositivos en un proyecto, fue de certificación Nintendo. Había que testear un videojuego que estaba dentro de un Nintendo. Como no teníamos Nintendo, no íbamos a comprar, porque si cada tester comprábamos un Nintendo para cada tester, se encarecía el proyecto. Entonces el cliente nos prestó los Nintendo y teníamos que tener identificado la propiedad del cliente, asignado un responsable para su seguimiento y su cuidado, y en el caso de que sean datos, mantener la confidencialidad de esos datos. Y bueno, después cómo se va a devolver al cliente o lo que sea. O si son datos, cómo se borran N veces hasta que no quede ninguno, para mantener la confidencialidad. Luego, bueno, cómo se va a preservar el producto, digamos, tanto el ambiente de desarrollo como el ambiente de pruebas, como el de producción. ¿Cuáles serían las actividades posteriores a la entrega? O sea, si hay que hacer manuales, si se hacen en línea, si hay videos explicativos, si hay que dar capacitación, cómo se van a recibir reclamos, etcétera. Y hay que llevar control de los cambios de requerimientos y en el software. Luego, cómo va a ser la liberación de los productos y servicios hacia el cliente, dando evidencia de conformidad de los criterios de aceptación, o sea, por un mail, firmado en un documento de cierre de proyecto. De alguna manera tenemos que tener, digamos, evidencia de que el cliente está conforme con lo que se le entrega, para poder mostrar en las auditorías y para, digamos, si después viene el cliente a llorarnos, decir, pero vos estabas conforme en su momento, ahora lo que estás pidiendo lo considero un cambio y se te va a presupuestar. Hay que tener trazabilidad de qué personas autorizan una liberación. La norma ISO IEC 20000, basada en ITIL, por ejemplo, habla de que hay que tener una política de liberación, como ser que las liberaciones mayores, donde se liberan, digamos, módulos que impactan a muchos usuarios, etcétera, se hacen, por ejemplo, el viernes a última hora, y se avisa con tiempo para que nadie, digamos, por ahí cuando se hace la liberación se deja a la gente sin sistema, entonces que nadie tenga que hacer nada importante durante esa liberación. Y si hay algunos problemas o errores que se reportan, después tengo el fin de semana para poder solucionarlos. Otra cosa que piden en una liberación es tener una política de rollback, o sea, ¿qué pasa si se detecta un error masivo en producción después de una liberación? Bueno, tengo que volver a tener los programas, los módulos, las clases, etcétera, en la versión anterior. Entonces tengo que identificar todo lo que voy a liberar, porque es lo que después tengo que volver para atrás Hay software que se encargan también de ayudar en esto, en control de liberaciones. Después, bueno, ¿qué debe hacer la organización para asegurar de que las salidas
que no son conformes se identifican y se controlan. Por ejemplo, que aparezca un bug. Entonces, si está en producción, volver a la versión anterior, hacer de nuevo el testing y cuando cumplió, digamos, modificar y luego lo testeamos y si estuvo exitoso se pasa a producción nuevamente. La idea de esto es de si detectamos que hay una salida no conforme, es que no siga estando en producción, digamos, ¿no? Prevenir su uso o entrega no intencionada. Y también especifica el capítulo este que la organización debe conservar información documentada que describa cuáles serían las no conformidades que se pueden encontrar en el software o en su documentación, cuáles son las acciones tomadas, describa las concesiones obtenidas, identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. En resumen, de lo que es el diseño y desarrollo, vamos a tener las necesidades del usuario, son los datos de ingreso para el diseño y desarrollo. Acá hay que definir, porque nosotros por ahí acá, la norma habla de diseño y desarrollo porque viene de la industria tradicional, donde, por ejemplo, hacer planos para construir un edificio, etcétera. Hay un diseño y hay un desarrollo. Nosotros ya el diseño es una etapa más avanzada en el desarrollo de software. Entonces, capaz que antes que esto tenemos que incluir toda la parte, digamos, capaz no seguro, del análisis, de los requerimientos, etcétera. Pero nos pide ciertos controles de la etapa de diseño. Entonces, definir cuáles son esos datos de entrada al diseño, definir cuál va a ser el proceso y qué etapas va a tener, y cómo se mide que el resultado sea acorde a lo que se pidió. Esa sería la verificación, a lo que está especificado. Y la validación sería que el producto o servicio final cumpla con las expectativas y necesidades del usuario. Entonces, la verificación siempre es contra algo escrito, que esté especificado. Y la validación es que cumpla su propósito para lo que fue, digamos, solicitado. Una de las cosas que pide la norma 90.003, que indica explícitamente, es que el proceso de desarrollo de software referencia a un modelo de procesos o de ciclo de vida. Entonces, puede ser que sea un ciclo de vida en cascada, se inicia el proyecto, se licitan requerimientos, se planifica, se estiman los tiempos, se arma el calendario, se van llevando registro de los cambios, se hace el análisis y el diseño, se hace la codificación y el testing, se hace la entrega, el servicio de soporte posterior y se pide un feedback a los usuarios. Este modelo cascada está sacado de Pressman. Según el autor, la cascada puede ser diferente. Algunos autores, por ejemplo, hablan de análisis, diseño, construcción del software y mantenimiento. Otros agregan muchas más etapas, como Kendall y Kendall. Pero en definitiva, lo que quiere decir el cascada es que termina una fase para iniciar la siguiente y así sucesivamente, y que obviamente si hay errores vuelvo para atrás. Luego tenemos el modelo de proceso de software incremental, iterativo incremental, se van haciendo como pequeñas cascadas.
y cada una de ellas va a terminar en un incremento del software hasta llegar a la última versión final. Luego tenemos los Rapid Application Development, donde se comunica, se planifica y luego hay distintos equipos que van a estar haciendo en paralelo distintos módulos del sistema. Y luego, bueno, se va a hacer la liberación cuando se integran todos, lo construido por todos estos equipos. No me tires eso. Luego tenemos el modelo basado en prototipos, pero prototipos evolutivos, porque uno puede usar prototipos a lo mejor para validar algo con los usuarios y después desecharlos, o puede iniciar con un prototipo y luego irlo refinando hasta el software final. Se inicia con una comunicación, luego viene una planificación rápida, se hace modelos y un diseño rápido y se construye un prototipo, que este es el que se muestra, se entrega y se pide feedback para una siguiente vuelta. Está el modelo de ciclo de vida espiral. Esto todos los vieron, ¿no? Estos modelos de ciclo de vida en ingeniería de software. Sí. Bueno, fantástico. Sí. El modelo de espiral es el que hace foco en riesgos. Entonces, bueno, este está sacado de Pressman. Somerville lo dibuja en 4 cuadrantes, donde en uno dice que planifica la vuelta de la espiral que le toca, según, digamos, va avanzando el desarrollo de software. Al principio es la parte de requerimientos, luego de análisis, bueno, se va planificando la etapa, luego se evalúan los riesgos, luego se ejecuta esa etapa y luego se planifica la siguiente vuelta. Bueno, luego tenemos modelos de proceso. ¿Sí? No se escucha. ¿Soltá? Este gato me está matando. RUP es Rational Unified Process. Proceso unificado de Rational, porque fue, digamos, la empresa donde trabajaban los metodólogos que lo construyeron, que después lo compró IBM. Si no, en genérico sería UP, Unified Process. Este modelo también suele mostrarse con una lámina que tiene como distintas ballenitas. Por un lado están todas las disciplinas, digamos, donde está el análisis y diseño, los requerimientos, el análisis, el diseño, la construcción, codificación, las pruebas, la integración y despliegue. Y por el otro lado habla de 4 fases principales, que son la de inicio, la de elaboración. Un minuto, que estoy por matar un gatito. Otra vez te vuelvo a echar. Chao. Pasó mi hijo y me dejó de vuelta el gato. La elaboración, que es donde se elabora la línea base de la arquitectura, es un modelo dirigido por arquitectura. Luego la construcción y por último la transición, que serían estas: Inception, Elaboration, Construction, Transition, para sacarlo a producción. Entonces inicia con una comunicación, luego se planifica, luego se hace el modelado, la construcción y el despliegue. Y se va, esto en forma iterativa, por sprints, digamos, se va aumentando e incorporando el software. También es como mini cascadas.
Acá está la lámina que yo trataba de describir. Estos son los flujos de trabajo, o las últimas versiones las llama disciplinas. Los requerimientos en la primera fase de Inception es donde se empiezan a licitar todos los requerimientos y se terminan de licitar en las siguientes. Deja algunos requerimientos que vayan apareciendo en la construcción porque suele haber cambios. A medida que el cliente empieza a ver algo, pide nuevas cosas o pide modificaciones. Luego se hace el análisis y diseño. En las nuevas lo tienen juntos porque hay poca diferencia entre los modelos que se usa, diagramas UML, son similares, simplemente que en diseño se les da más profundidad, se detallan los tipos de datos, etc. Luego se hace en la construcción, el esfuerzo es la implementación, codificación y testing. Y luego viene el servicio de despliegue y soporte a producción. A su vez acá está la gestión de entornos o de ambientes, la gestión del proyecto. Había 3 disciplinas más y la gestión de configuración. Luego tenemos, por ejemplo, un modelo de proceso Extreme Programming que está basado en código mayormente. O sea, algunos han agregado historias de usuario, pero inicialmente era codificación y hablaba de buenas prácticas de programar por pares. Acá habla pair programming. Porque digamos 4 ojos ven más que 2. Entonces, como realmente se hacía poco foco en lo que era el análisis y diseño y había poco modelado, algún prototipo, algo, digamos, de un bosquejo de base de datos, pero poco, entonces se pedía programar en pares. Y bueno, el testing y la continua integración a medida que se iba haciendo cada vez que se iba agregando nuevo código. Esta slide no, o sea, lo que está explicando es en la nueva versión ISO 9001-2015, qué capítulo de la vieja versión de la 90.003, que está basada en la 9001-2008, se refiere. O sea que lo que acá es capítulo 8, en la otra era número 7. Esto no les importa a ustedes. O sea, lo pusimos por si hay alguien que después le interese explorar con más detalle estas normas, porque la ISO IEC 90.003 ya la hemos traducido, pero todavía no la liberamos a la discusión pública para que después se haga norma, digamos, ¿no? Entonces, en este momento están como desfasadas. La 90.003 actual habla sobre la 9001-2008, los recuadros que tienen son de 9001-2008, entonces se le hizo un anexo con esta tabla que explica cómo interpretar a qué capítulo de la nueva 9001 corresponden. Bueno. ¿Dudas que tengan? Sé que hablé mucho, por suerte está todo grabado. Profe, ¿ahora el archivo lo sube? Sí, sí. Lo voy a subir a Teams principalmente. Después voy a ir actualizando el miel. Pero digamos, la presentación y el video queda grabado en Recordings, que está en la parte de Files. Profe, con el T21 cuarto. ¿Qué?
Yo me conecté 21 y cuarto. Ah, para la asistencia. Sí. ¿Quién sos? Trejo Vallejos. Al final, seguro. Por el final. Muy bien. ¿Alguien más que se unió después? Bueno. Vamos a ver en Teams las entregas que tenían. La política de calidad. ¿Quiénes llegaron a entregar el TP3? Nosotros el grupo 2. Grupo 2. Si quieren, vamos ahora al channel. Tengo tiempo para ver 2 o 3 grupos, para darles un feedback, porque algún punto del parcial puede que hable de la política. Bueno, Además del grupo 2, ¿hay alguien más que va a mostrar El grupo 3 también, profe. Ok, entonces ponemos grupo 2 y luego grupo 3. ¿Alguno más? Bueno, todos dejamos el canal principal. Estos 2 grupos van a sus channel. Grupo 3 puede ir ahora a comer algo si quiere, 10 minutos. Y nos vemos en 10 minutos. Y me quedo con el grupo 2, ¿ok? Si pueden armar una call con el channel de ustedes. ¿O prefieren que lo Genial. veamos en esta call general? ¿El grupo 3 o el grupo 3? Hace una cola ahí. ¿Y el grupo 2 se queda en el channel principal o van al channel hacen la cola en el grupo 2? vamos al grupo 2. Vamos al channel. Bueno, entonces todos dejamos esta sesión. Voy a stop recording.